¿Por qué permanece más el amor que la fe y la esperanza? Porque a través del amor tenemos fe y a través del amor tenemos la esperanza. Es de ahí la importancia del amor. Si no tenemos amor por lo que esperamos, si no tenemos amor y fe en lo que hemos creído y en el amor que Cristo nos dio al morir en la cruz del Calvario, ¿cómo podría ser? Amado televidente, que este texto bíblico lo repases en donde te encuentres, en 1 Corintios 13, porque tú puedes hablar muchas lenguas humanas y angelicales, pero si no tienes amor, vienes a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El Señor, amado Dios, hizo un signo de amor al enviar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Yo te invito, amado televidente, que si este mensaje ha llegado a tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, que es la mejor prueba de amor que puedes hacer el día de hoy, amado televidente. Porque Él ya hizo una prueba de amor contigo. El morir por todos tus pecados en la cruz del Calvario y derramar su sangre y morir en una cruz. Ahora, amado televidente, ¿tú quieres tener el verdadero amor espiritual en tu corazón? Te invito a que donde te encuentres, con este mensaje vía internet, a nivel de televisión también, aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. Cierra tus ojos y en conciencia repite esta oración. Señor Jesús, toca a todos los televidentes, Padre, que van a repetir esta oración. Yo te los entrego, Padre Celestial, para que seas tú obrando en sus vidas. Repite, amado televidente. Señor Jesús, el día de hoy yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname de todos mis pecados. Yo sé que tú has muerto en la cruz del Calvario por redimirme de todo mi pecado. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque así lo habéis hecho. Gracias, Padre Celestial, porque escribes mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Señor Jesús, gracias, porque desde hoy soy un hijo nuevo en Cristo Jesús. Amado televidente, si haces esta pequeña oración, has dado un paso trascendental a una nueva vida espiritual en la familia de Dios. Es muy sencilla, es muy pequeña, pero es lo trascendente del amor de Dios hacia ti y del amor que tú vas a tener de ahora en adelante hacia mi Cristo. Yo te invito donde tú te encuentres a que te compres una Biblia de Sana Doctrina, Reina Valera, 1960. Te invito a que te congregues en una iglesia de Sana Doctrina. La puedes ubicar en Google, donde te encuentres, en el continente donde te encuentres, para toda Iberoamérica, para América, para Europa, para el África, a donde llegue este mensaje de televisión a nivel mundial, a todos los continentes. A nuestros amigos de habla hispana, Dios os bendiga poderosamente en toda Iberoamérica, desde México hasta la Argentina y Chile. Yo os declaro bendecidos. A todas las islas antillanas, a todo Centroamérica y Suramérica. Dios os bendiga. Reciban este mensaje de su servidor, el Dr. César Ortiz. Se encuentra en nuestra página web dr-cesar-ortiz.com. Voy a hacer una oración ya para finalizar por cada uno de los televidentes que ha llegado a la familia de Dios. Padre bueno, gracias. Gracias porque tú te has glorificado el día de hoy con estos amados televidentes. Hermanos, bienvenidos. Seales tú concediéndole las peticiones de su corazón, Señor, de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y yo declaro empresarios, declaro hombres renovados, esposos, familias reconstruidas, enfermedades sanadas. Declaro sanidad espiritual en vuestras vidas. Declaro que cualquier enfermedad es destruida ahora por el poder de la palabra.
Declaramos que el yugo de la prisión es destruido ahora en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que todo demonio de adulterio lo ligamos, lo explotamos y lo echamos fuera ahora por el poder de la palabra. Se va de este hombre todo demonio de adulterio. Se va de esta pareja todo demonio de fornicación en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Quema, quema, quema. Quema todo rencor, toda amargura, todo resentimiento, Señor. Y así como tú nos enseñas en tu palabra, llénalos de amor ahora, por el poder de la palabra. Llena, 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 llena de tu amor, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo, Padre. Bendícelos de una manera muy especial y declaramos ahora vidas nuevas, renovadas en Cristo Jesús. Padre, tómalos desde su cabeza hasta la planta de los pies, Señor, y yo los declaro llenos ahora del poder del Espíritu Divino de Dios. Que 1 Corintios 13 sea tomando esta palabra y llegando a sus corazones por el poder de la palabra. Bienvenidos, amados televidentes. Tenéis una línea telefónica a nivel internacional con el prefijo España 0034 622 622 628. Les reitero, 034 622 622 628. Línea de consejería internacional. Y también un correo electrónico es drcesarortiz.com@gmail, o lo encontrarás también en hotmail.com. Dios os bendiga poderosamente. Qué grato haber podido estar con cada uno de ustedes. Les invito a que en la medida que oren y ayunen, van a ver la gloria del Señor. Dios os bendiga poderosamente y les queremos mucho en Cristo Jesús. Que las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob lleguen a cada uno de sus casas, de sus países y de sus continentes. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Amén y amén y amén. Ya sabéis que cualquier televidente, pastor, evangelista, misionero que quiera recibir estas predicaciones para transmitirlas a nivel de sus canales de televisión, lo puede hacer a través de de nuestra página web, y les haremos llegar las copias de los videos, o si no, ustedes tienen la completa autorización por este medio de comunicación de bajar las predicaciones y poderlas difundir, porque todo es para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, porque Él nos enseña que Él hace de sus vientos sus mensajeros. A todas las iglesias a nivel mundial les envío un cordial saludo desde Barcelona, España, y les digo que la mies es poca y los obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos, y yo les invito a que transmitamos la palabra de Dios, y hay muchas formas de hacerlo, y esta es una manera. Así que, amados televidentes, estamos a vuestra disposición. Dios os bendiga poderosamente.